Descubierto el sinisterio, los 7 traidores malditos que estrangularon al emperador Cómodo. La noche estaba teñida de un silencio inquietante, interrumpido solo por el eco de pasos temerosos. Javier, un joven de 28 años, sentía la pesadez del aire mientras entregaba comida en el crudo barrio donde vivía. Una sensación familiar de seguridad había sido sustituida por un terror que le calaba los huesos, llamadas anónimas, una voz distorsionada que amenazaba con destruirlo si no traicionaba a sus compañeros. Sobre sus hombros recargaba el peso de su familia, su madre preocupada, su padre trabajando en la construcción y su hermana menor, de solo 10 años, su mayor joya. El solo pensamiento de perderla lo asfixiaba. Esa noche, decidió comprar un refresco en la tienda de don Luis, un hombre de buen corazón que siempre le sonreía y le daba consejos. Pero al mirarlo a los ojos, sintió que algo en su mirada era oscuro, como si el propio diablo lo mirara. Algo no va bien, pensó, mientras se apresuraba a salir de la tienda, el sudor frío corriendo por su frente. Su mente no dejaba de asociar la conversación ligera con los rumores sobre un grupo tenebroso conocido como los 7 traidores malditos, que se rumoreaba eran responsables de varias desapariciones en el barrio. Al llegar a casa, su teléfono vibró de repente. Era un mensaje de texto anónimo: si no sigues nuestras órdenes, tu familia pagará el precio. Un escalofrío recorrió su espalda. El pánico le hizo sentir que la oscuridad se acercaba más. Miró por la ventana, el miedo envolviendo su corazón como una serpiente constrictora. Las desapariciones de sus vecinos resonaban en su mente. ¿Podrían ser ellos los responsables? Al día siguiente, un extraño hombre merodeaba por su calle. Vestía un traje humilde, pero su mirada fría lo hacía parecer un depredador acechante. Javier sintió que cada tarde la sombra del extraño se acercaba más y más. No puedo confiar en nadie, gritaba en su mente mientras intentaba hablar con sus vecinos, pero la desconfianza era palpable. Hasta quienes solían ser amigos ahora se miraban con recelo. Por primera vez, vio a la policía no como protectores, sino como una extensión de esa amenaza. No hable de más, Javier, le dijeron, como cuchillos de hielo deslizándose por su piel. Su mundo, antes cálido y cercano, se tornó en un lugar hostil que lo acorralaba. La noche se volvió más oscura cuando su hermana dejó de aparecer en casa. La búsqueda se convirtió en una angustia desgarradora, una tormenta en el pecho que lo impulsaba a buscar respuestas en cada esquina del barrio. En su desesperación, se adentró en lo más oscuro de su comunidad. El corazón le latía a 1000 por hora al conectarse con viejos rumores sobre don Luis, su figura paterna que se había convertido en una sombra aterradora en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se volvió un laberinto. Mientras Javier regresaba a casa, se dio cuenta de que las luces parpadeantes de su calle tomaban forma de ojos que lo observaban. El extraño, ahora junto a don Luis, revelaba un secreto inquietante. Todo lo que conocía podía ser solo una fachada. La sombra sosteniendo historias de traiciones. ¿Sería su propio barrio el cárstico refugio de los 7 traidores malditos? La adrenalina le llenaba las venas. Si no movía ficha pronto, más que su vida, el destino de toda su familia podría estar en peligro. ¿Podría escapar del horror que le acechaba en la oscuridad? La lucha por su familia acababa de comenzar, y el eco de sus pasos resonaba como un grito en la noche que aún no había terminado de contar su historia. La noche siguiente, Javier no pudo dormir. Las sombras en su habitación parecían cobrar vida, parpadeando en la penumbra como si los traidores estuvieran acechándolo. Se sentó en el borde de su cama, la mente bulliciosa, mientras su corazón latía como un tambor en medio de la tormenta. Aún recordaba la mirada penetrante de don Luis y cómo el extraño lo observaba desde la esquina con una sonrisa que no prometía nada bueno. Decidido a encontrar respuestas, salió de su casa, sintiendo como si cada paso lo acercara más a un abismo del que no podría escapar. Las calles estaban desiertas y el aire era pesado, como si la noche misma lo estuviera asfixiando. Caminó hacia la tienda de don Luis, el corazón en un puño por la incertidumbre. Cuando llegó, la tienda estaba apenas iluminada.
Las luces parpadeaban, dando una atmósfera de película de terror. Javier respiró hondo, empujó la puerta y entró. El sonido del timbre resonó, pero no recibió el saludo habitual del propietario. La tienda parecía vacía, las estanterías llenas de productos, pero todo se sentía como un laberinto de mentiras. Don Luis, gritó, su voz temblando con miedo. El eco de su voz se desvaneció en el aire pesado. Su mente corría imágenes sombrías de su hermana. Había escuchado que se la había visto en los alrededores de la tienda. Aquella idea le causó una punzada en el estómago. ¿Podría ser que don Luis estuviera involucrado en su desaparición? Justo cuando iba a salir, escuchó un murmullo desde el fondo de la tienda. Se movió lentamente, acercándose a la trastienda, cada paso lo hacía sentir más ansioso. Al llegar, se asomó y vio a don Luis hablando en voz baja con el extraño. La angustia lo dominó cuando percibió que la conversación no era amistosa, sino cargada de tensión. ¿Qué pasa con él? No podemos permitir que descubra la verdad, decía el extraño, su tono grave resonando como un trueno. No tengo opción. Ya no puedo protegerlo más. Supongo que se enterará de todo pronto, y si lo hace, tendremos que hacer algo al respecto, respondió don Luis, su voz sonando distante, casi apagada por el pánico que invadía el corazón de Javier. Horrorizado, Javier retrocedió unos pasos, pero el suelo crujió bajo sus pies. Ambos hombres giraron la cabeza rápidamente, sus miradas heladas se encontraron con las de Javier. ¿Qué haces aquí, muchacho?, preguntó don Luis, su rostro transformado en una máscara de preocupación e ira al mismo tiempo. El instinto le dijo que correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Javier sintió como si el aire se le escapara. ¿Qué verdad, don Luis? ¿De qué están hablando?, balbuceó, su voz temblando. Los ojos del extraño lo analizaron con frialdad antes de que se girara hacia don Luis. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Este tipo no es de los nuestros, y si no lo gestionas rápido, nos arrasará a todos. Javier se dio cuenta de que su mundo se desmoronaba, la desconfianza y el terror se entrelazaban en un baile macabro. Cuando menos lo esperaba, el extraño avanzó hacia él, amenazador, la sonrisa burlona grabada en su rostro. Me has intrigado, Javier. Pero te aseguro, no sabes en qué te estás metiendo. De un momento a otro, todo se tornó oscuro cuando la corriente eléctrica falló, dejándolos a todos en la penumbra. Los gritos de Javier se ahogaron en la oscuridad. La lucha por descubrir la verdad se convertía en un juego mortal donde nadie era de fiar. ¿Podría deshacer el siniestro lazo que lo unía a aquellos que juró confiar? ¿Cómo podría salir de este laberinto sin perder lo que más ama? El silencio denso lo rodeó, y en el fondo, en la oscuridad, escuchó una risa distante que arrojó un eco aterrador en su mente. El horror apenas comenzaba. Cruzó un umbral oscuro, el pulso de Javier resonaba como un tambor en el silencio latente. Sentía que la oscuridad se infiltraba en su piel, un frío helado que lo mantenía inmóvil. La risa distante resonaba, fría y burlona, como si la propia noche se regocijara en su desesperación. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier giró su cabeza hacia donde creía que estaba la salida. Ese retazo de luz que antes había sido su salvación ahora parecía un espejismo. Iba a gritar, pedir ayuda, pero su voz se había evaporado. No había más que una penumbra densa y un miedo oscuro que se cernía sobre él. Entonces, un murmullo se desprendió del fondo de la tienda. Era el extraño, su voz grave se hacía eco y se tornaba cada vez más ininteligible. Javier contuvo la respiración, intentando captar cada palabra. No hay vuelta atrás, don Luis. Él es el elegido, y si conseguimos su lealtad las palabras se entrelazaban con su propio terror. ¿Elegido? ¿Para qué? La confusión se apoderó de él, pero había una verdad aterradora en ello. La elección no era algo que se deseaba, sino un destino impuesto, como un collar que aprieta hasta ahogar. Javier. La voz de don Luis rompió la oscuridad, podría haber sido un testamento de su lealtad. No te acerques. No sabes con quién estás lidiando. Pero el extraño rió, ese sonido era una mezcla de desprecio y diversión. Mantén a tu perrito asustado, Luis. Cuanto más tiemble, más fuerte será nuestro juego. Pronto verás que no hay forma de evitar la verdad. Javier dejó escapar un gemido ahogado. ¿La verdad? Su mente lo abrumaba con preguntas, ¿qué verdad? ¿Por qué quería el extraño que él estuviera en medio de todo esto? La desesperación lo llevó a avanzar un paso más.
La posibilidad de saber lo que estaba sucediendo era más poderosa que su instinto de huir. De repente, la luz regresó de manera abrupta, deslumbrante. Javier cerró los ojos por un momento, y al abrirlos, se encontró frente a un espectáculo surrealista. El extraño sonreía, la sonrisa ampliándose hasta convertirse en una mueca grotesca. Don Luis parecía perdido, atrapado entre la lealtad y el miedo. Bienvenidos, todos, continuó el extraño, su voz resonando con una melodía maldita. Hoy, Javier, se revela el juego mortal en el que has caído. ¿Ves a tu amigo, Don Luis? Él no puede protegerte. Eres un peón, y aún no sabes cuáles son las reglas. Cada palabra que caía de sus labios era como un puñal. No tengo miedo de ti, gritó Javier, su voz sonando más fuerte de lo que sentía. Intentó aferrarse a esa valentía, pero sentía que se desvanecía, sus manos temblaban y su corazón palpitaba descontrolado. Ah, sí. Entonces escucha bien, es leve. Lo que tú no comprendes son los sacrificios que se requieren, y aquellos dos, en esta noche oscura, ¿quiénes creen que van a sacrificar? La tensión cargó el aire. Las miradas de don Luis y el extraño se cruzaron en un instante, y Javier comprendió que el intercambio entre ellos no era solo un diálogo. Era un pacto sellado, algo invocado en la penumbra, un compromiso que podría costarle todo. La risa del extraño aumentó, y Javier dio un paso atrás. La pesadilla estaba tomando forma tangible, y ahora, para escapar, debía afrontar lo impensable. Su mente era un torbellino, y llamas de preocupación iluminaban su razón. En un intento desesperado por cambiar el rumbo, Javier gritó, «Basta. No voy a ser parte de este juego. Dejen a mi hermana en paz». La atmósfera se volvió tensa, y el extraño se detuvo por un breve momento. «Ah, ¿ves? Eso es lo único que necesitas, Javier. Un giro de la rueda, y tal vez tu hermana tenga la oportunidad de volver. Pero ten cuidado, en este juego, siempre hay un precio». Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y Javier sintió que las sombras se acercaban, como depredadores listos para devorarlo. La salida parecía cada vez más lejos, y se preguntó, ¿qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hermana? ¿Sería él el que tuviera que enfrentarse a su propia oscuridad? El reloj sonó en la tienda, un eco inquietante que resonó a través de las estanterías, marcando la hora en la que todo cambiaría. Javier entendía que cada segundo contaba, y la presión aumentaba en su pecho. Mientras sus pies temblaban, la risa se desvaneció lentamente. Pero, ¿sería suficiente su valentía para desentrañar el secreto que lo rodeaba, o simplemente lo llevaría más profundo al abismo? Y a medida que la oscuridad lo envolvía una vez más, una pregunta retumbó en su mente, ¿cuál sería el precio que debía pagar por la verdad? La luz parpadeante comenzó a desvanecerse, dejando a Javier inmerso en una penumbra espesa. Eclipsado por la risa del extraño, su corazón se aceleró, golpeando con fuerza en su pecho. Cada respiración se sentía como un intento vano de aferrarse a la esperanza. A lo lejos, las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de él como si fueran criaturas de su peor pesadilla. En esta noche, Javier, conocerás el verdadero significado del sacrificio, se burló el extraño, su voz vibrando en el aire con una malevolencia palpable. Cada acción tiene un peso. Tu hermana podría ser la única salida, pero eso significaría que debes enfrentar tus propios demonios. Javier sintió que el sudor empezaba a acumularse en su frente, un frío helado surgiendo en la base de su espalda. Basta. No te escucho, replicó con un hilo de voz, intentando ocultar su miedo. Sabía que cada palabra del extraño era una trampa, un intento por doblegarlo. Sin embargo, el temor de perder a su hermana lo hacía avanzar, aunque solo fuera un paso. Las luces volvieron a encenderse brevemente, revelando una mesa extraña en el centro de la habitación, adornada con objetos macabros, símbolos antiguos, velas negras y extrañas dagas con inscripciones que parecían vibrar con una energía de otro mundo. Cada detalle gritaba que aquello no era un lugar cualquiera, sino un santuario de oscuridad. Cada uno de esos objetos tiene un propósito, dijo el extraño, señalando la mesa con una extremidad esquelética. Hoy, tú decidirás qué precio estás dispuesto a pagar y cuál de estos poderes deseas abrazar. La voz del extraño se desvaneció en susurros, mientras Javier se encontraba frente a una encrucijada. Di lo que quieras. Solo quiero a mi hermana de regreso. Su voz se había elevado, resonando en la oscuridad, un grito lleno de desesperación. ¿Así que finalmente te decides?
Entonces, el extraño retiró su mano, revelando un pequeño espejo en el que el rostro de Javier titiló con una sombra en sus ojos. Mira adentro y pregunta lo que más temes enfrentar. La verdad está ahí, pero recuerda, ¿puedes soportar lo que veas? La atmósfera se tornó más intensa, como si el aire se volviera denso y pesado. Javier se acercó al espejo, su corazón latiendo con fuerza, la curiosidad y el temor entrelazándose en su mente. ¿Qué me deparará esta verdad?, se preguntó, sintiendo que sus piernas temblaban. Al mirar su reflejo, el horror lo atrapó como una trampa, él mismo, pero con un rostro distorsionado por la angustia y el sufrimiento. Tras de él, vislumbró una figura encapuchada, con ojos ardientes que parecían devorarlo. Aquel ser estaba lleno de dolor, como si toda su vida hubiera sido marcada por injusticias y sacrificios. «Eres tú», murmuró el extraño, saboreando su descubrimiento. «El verdadero sacrificio eres tú mismo, Junior. Las decisiones que has tomado te han traído aquí, y lo que está en juego es más de lo que estás dispuesto a pagar. Tu hermana es solo el inicio del juego». Javier se dio cuenta, horrorizado, de que esa forma oscura estaba vinculada a él, representando todo lo que había reprimido. Rabia, culpa, errores del pasado. Eran sus demonios, ahora manifestándose ante sus ojos. El extraño sonrió con satisfacción. Tú eliges, Javier. La verdad viene con un peso, y quizás, no puedas soportarlo. Abrázalo, o súfrelo, así se da el primer paso hacia tu redención. Con el aliento atrapado en su garganta y una mezcla de coraje y náuseas en su ser, Javier supo que la única forma de avanzar era enfrentando esa oscuridad que le pertenecía. Tendría que ser más que un peón en este juego, tendría que convertirse en algo más. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba ante la magnitud de su decisión. El extraño se inclinó hacia adelante, su sonrisa ampliándose aún más, y en su mirada había un destello de triunfo. Ahora que te has decidido, el precio es claro, pero también cruel. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, y Javier comprendió que el tiempo se acababa. Podía sentir el eco de su hermana llamándolo desde las sombras, pero al mismo tiempo, esos mismos ecos susurraban advertencias que retumbaban en su consciente. Estás a punto de jugar la partida más peligrosa de tu vida, Javier. Recuerda, ahora no solo se trata de ti. Las sombras en la habitación comenzaron a entrelazarse, formando visiones de lo que estaba por venir. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de la elección inminente, mientras las palabras del extraño resonaban como un macabro canto de sirena. ¿Estás listo para descubrir el verdadero precio que debes pagar por la verdad? Y así, la verdadera oscura revelación esperaba en las sombras, esperando comenzar el juego. Javier sintió como el aire se volvía más espeso, cargado de una tensión que podía palparse con los dedos. Las sombras en la habitación se arremolinaban, distorsionándose en formas nebulosas que parecían querer devorarlo. Desesperado, buscó la mirada del extraño, que con un brillo cruel en sus ojos se deleitaba con su angustia. El sacrificio requiere acción, Javier, resonó la voz, cada palabra impregnada de un eco siniestro. No hay vuelta atrás. La verdad que debes enfrentar es tu propia culpa, y la única manera de liberarte es, a través del dolor. ¿Qué dolor?, preguntó, su voz quebrándose bajo la presión del miedo. Las imágenes del espejo seguían acechándolo, esa figura sombría se multiplicaba en su mente, descomponiéndose en recuerdos oscuros que lo atormentaban. Dime lo que tengo que hacer. El extraño se encorvó un poco más, como si compartiera un secreto que nadie debía oír. Hay un objeto que debes traerme, un artefacto que encierra el poder de la redención o de la condenación. Dentro de esto encontrarás la respuesta que buscas, pero a un alto costo. Tu hermana es solo el primer paso. Las velas sobre la mesa parpadeaban con desesperación, proyectando sombras que parecían adoptar formas humanas, gimiendo en un dolor que solo el propio Javier podía entender. Sintió que el peso de esa decisión caía sobre sus hombros como una losa. ¿Dónde está?, forzó a preguntar, su determinación comenzando a mezclar desesperación con un renovado coraje. En el corazón de tus miedos, en el oscuro rincón de tu pasado. Debes arrebatarlo de allí, aceptando lo que eres, incluso si eso significa perderte en el proceso. La risa del extraño resonó, envolviéndolo con un manto de inquietud. Javier se encontraba atrapado, sintiendo como el tiempo se cerraba como un puño fuerte a su alrededor. Era imposible no sentir la presión de su hermana pidiendo ayuda, resonando a través de sus recuerdos, de sus fallos, cada error que había cometido apareciendo ante sus ojos.
Y si no puedo, se atrevió a preguntar, la voz temblorosa, buscando un camino entre la oscuridad. ¿Y si me convierto en ese monstruo que veo en el espejo? El extraño rió con fuerza. Esa es la magia de la verdad, Javier. La transformación está siempre al borde de tu elección. Cada hombre lleva una bestia dentro. ¿La dejará salir, o vivirá siempre atrapado en su sombra? Con un giro de su corazón, Javier sintió la urgencia apoderarse de él. Sabía que no podía rendirse, no cuando su hermana estaba angustiosamente cerca. El extraño le ofreció un pequeño frasco negro, el cual brilló débilmente en la oscuridad. Tómalo. Te llevará a lo que buscas. El frasco parecía caliente al tacto, vibrando con una energía oscura que lo hacía temblar. Javier lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el pánico deslizarse por su pecho como un veneno. Había tomado una decisión, pero el precio aún era incierto. Un grito resonó de lo profundo del lugar, un eco ahogado que podría haber sido el llanto de su hermana o del mismo infierno. Javier, resonó su nombre, envuelto en la desesperación. La conexión era inquebrantable. El tiempo se agotaba. Tenía que actuar. Sin otro pensamiento, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta donde el frío y la oscuridad se escurrían como serpientes. Voy a buscar lo que necesito, gritó, su determinación alimentándose del terror que lo envolvía. Mientras atravesaba el umbral, sintió las sombras asirse a su piel, apretando con una presión insidiosa. Una risa burlona retumbó detrás de él. Recuerda, Javier, no hay vuelta atrás y la oscuridad que enfrentarás no solo es tuya. Las voces de aquellos antes que tú te guiarán. Con una mezcla de miedo y coraje, Javier se adentró en el túnel de oscuridad que se extendía ante él. La risa del extraño se desvaneció, dejándolo solo con sus pensamientos y con la certeza de que se avecinaban decisiones que podría lamentar. Es hora de descubrir el verdadero rostro del sacrificio, pensó, mientras avanzaba, sintiendo cómo las sombras lo desafiaban a cada paso. Una tenue luz se perfiló al final del túnel, y un nuevo grito resonó, llenando el aire con un eco desgarrador. Javier, ayúdame. ¿Podría enfrentar su pasado y salir en busca de redención, o se perdería en la oscuridad, llevándose consigo los recuerdos de su hermana? Javier avanzaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. A medida que se acercaba a la luz distante, el aire se tornaba más denso, casi como si una presencia invisible lo estuviera empujando hacia atrás. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor que lo instaba a seguir, a no detenerse. La voz de su hermana se deslizaba entre sus pensamientos, clara y desgarradora, como un eco de su propia conciencia. Javier. El grito de ella era una mezcla de dolor y desesperación, y lo llevó a acelerar el paso. La luz al final del túnel empezó a brillar más intensamente, pero con ella llegó el olor a humedad y descomposición, un aroma que erizaba su piel, recordándole que algo oscuro acechaba en ese lugar. Al llegar a la salida, se vio frente a una habitación amplia, sus paredes estaban cubiertas de hierbas secas y símbolos extraños grabados en piedra. El suelo era irregular, con piedras oscuras que parecían moverse a medida que los pasos de Javier resonaban. En el centro, un altar de mármol negro se alzaba como un monumento a la desesperación, y en su superficie brillaba un objeto. Era un relicario, un pequeño cofre adornado con inscripciones. Su latido parecía sincronizado con el de Javier, pulsando, llamándolo. Pero justo cuando se acercó, el aire se volvió helado. La risa del extraño volvía a resonar en su mente, recordándole lo que estaba en juego. Lo que contiene es el secreto de tu redención, pero también de tu caída, advertía la voz de ese ser retorcido. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo que hay dentro? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era lo que realmente estaba buscando? Aquel cofre parecía prometer todo, respuestas, esperanza, quizás el perdón de su hermana, pero también había algo oscuro en su interior. Con paso vacilante, extendió la mano temblorosa hacia el relicario. Al tocarlo, una oleada de visiones lo golpeó. Recuerdos empañados por el tiempo surgieron, imágenes de su infancia rodeada de risas, momentos oscuros de discusiones entre sus padres, la traición y el rencor que había dejado cicatrices en su alma. Yo no quise que pasara. Roce el grito de su mente. El dolor que había enterrado emergía, gritando por ser reconocido. Debes aceptar tu culpa, Javier, resonó nuevamente la voz. Sin el reconocimiento, no puedes avanzar. Un viento helado giró en su alrededor, como si un huracán estuviera a punto de desatarse.
Las sombras comenzaron a cobrar vida, susurrando historias de traiciones pasadas, sombras de traidores olvidados y viejas rencillas entre su familia. Javier se sintió atrapado entre dos mundos, con su hermana en el fondo de su mente y el relicario en su mano. No. Déjame libre, gritó, pero el sonido se ahogó en el eco de esos recuerdos. Con un súbito impulso, abrió el relicario. El aire estalló con un grito ensordecedor de voces, clamando desde la oscuridad. Un torrente de energía oscura surgió de su interior, y Javier percibió el rostro de su hermana en la tormenta. Ya no era solo un grito de ayuda, sino un rostro de angustia ardiente. Javier. La verdad está aquí, pero tú decides si lo aceptas. Libérame o condena tu alma. La habitación empezó a temblar mientras los ecos de la historia familiar se volvían más intensos. Javier sintió que el tiempo se rompía a su alrededor. Tenía que elegir, enfrentar su verdad y el precio que ésta conllevaba, o caer en el abismo de su propio miedo. Una mezcla de amor y terror lo inundó, empujándolo a actuar. El relicario aún emanaba un poder aterrador. ¿Estás listo para descubrir la verdad?, pensó, rayando la línea entre redención y condenación. Pero justo cuando iba a pronunciar esas palabras, una sombra escalofriante se abalanzó sobre él. ¿Y qué pasará con el sacrificio?, se escuchó la voz del extraño, profunda y burlona, retumbando por las paredes como un eco de lo inevitable. Javier cerró los ojos, sintiendo que el destino se acercaba. ¿Sería él el próximo traidor en su historia? El silencio se volvió ensordecedor y, con el corazón en la mano, hizo su elección. La oscuridad envolvió a Javier mientras la sombra se abalanzaba sobre él. El latido del relicario se volvió frenético, como si estuviera registrando el terror del momento. Con un grito entrecortado, trató de resistir, de aferrarse a su decisión, pero la sombra era implacable, sus dedos helados se posaron sobre su rostro y lo arrastraron hacia un abismo de recuerdos y angustia. Todo a su alrededor se tornó oscuro. Las paredes de la habitación se desvanecieron y el altar desapareció, dejándolo a flote en un vacío negro. La única luz provenía de un susurro que se alzaba desde el fondo de su ser, una voz conocida que ahora resonaba con claridad. Javier el sacrificio. La angustia se apoderó de él mientras comprendía que no solo estaba en juego su vida, sino también la de su hermana. Una alucinación repentina lo golpeó, la imagen de su infancia, de su hermana sonriendo con los ojos brillantes, su risa pura y despreocupada. Esa imagen se desvaneció rápidamente en un torrente de gritos y oscuridad. La esperanza se destierra con el olvido, murmuró el eco, distorsionado y burlón. No. No puedo dejar que esto me consuma, gritó, apretando los dientes, dispuesto a enfrentarse a todo. Sin embargo, en respuesta a su desafío, la sombra se hizo más potente, envolviéndolo en una neblina de pavor. Sintió que la esencia de su ser se deslizaba entre sus dedos, mientras luchaba contra las cadenas invisibles que lo mantenían anclado a su abismo personal. Recuerda las sombras que rondan tu familia, resonó nuevamente la voz profunda. Cada traición, cada secreto. ¿Crees que puedes escapar de ellas? Las visiones comenzaron a danzar ante sus ojos, imágenes de su padre enojado, su madre atrapada en sus lágrimas, instantes cargados de culpa y reproche. Era cierto, ¿no? Había escogido la indiferencia, ocultando la verdad detrás de una máscara de normalidad. ¿Qué tanto había enterrado? Como un eco le llegó el grito de su hermana, enfréntalo, Javier. No huyas. Con la determinación renovada, se aferró al relicario que palpitaba en su mano, sintiendo el calor de su luz. Lo aceptaré, bramó, cerrando los ojos mientras las sombras empezaban a desvanecerse ante su voluntad, dejando una estela de luz tras de sí. De repente, una voz, aún más perturbadora, surgió del fondo de todo. Has elegido mal a su alrededor, la negrura comenzó a rasgarse, como si la realidad misma estuviera en peligro. La luz del relicario creció, envolviéndolo en un cúmulo de energía salvadora, pero el aire seguía saturado de tensión y un olor a azufre. Javier, los ecos de voces se superpusieron, antiguas y olvidadas, reclamando su atención. ¿Por qué no revelas la historia? ¿Por qué no admites cómo mentiste? Las visiones se intensificaron. Los seres que había perdido, los resentimientos que había alimentado. El sacrificio no solo era por su alma, era por el peso del pasado que cargaba. No podía sucumbir, no podía dejar que los secretos lo destruyeran. Con un último brío, lo admitió, lo acepto. Soy culpable. La explosión de iluminación desató un estruendo infernal. La habitación, ahora visible,
comenzó a reconstituirse. Las sombras se transformaron en formas reconocibles, y entre ellas, Javier logró ver el rostro de su hermana, atrapada en un mar de luz y oscuridad. Javier. ¿Por qué tardaste tanto? Ese grito lo despojó de su fortaleza, rasgando su corazón. Pero en el fulgor de la verdad, vio la maldad frente a él, un rostro conocido pero distorsionado, representando a aquel ser que había manipulado su historia familiar. Era un traidor, un monstruo que se alimentaba de sus miedos. La sombra que había intentado engullirlo se convertía lentamente en un espectro conocido. No te dejaré escapar, Javier. El pasado siempre vuelve. La lucha no había hecho más que comenzar. Con la determinación renovada, Javier se enfrentó a su oscuro opresor. No seré el próximo en tu lista de traiciones, exclamó, mientras la luz del relicario destellaba con fuerza. Pero antes de poder actuar, el eco se amplificó. Recuerda, para cada redención, hay un sacrificio. Y justo en ese instante, en su mente se dibujó una nueva pregunta: ¿qué estaba dispuesto a entregar para salvar a su hermana? La sombra se abalanzó de nuevo, y Javier supo que debía actuar rápido. Pero el sacrificio que le aguardaba era mayor de lo que había imaginado. Javier sintió que la atmósfera se volvía espesa, casi palpable, como si el aire mismo se opusiera a su lucha. La sombra, ahora más definida, se acercaba con una suavidad siniestra, prometiendo revelarle secretos que jamás había querido conocer. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que las visiones tan intensas no eran meras ilusiones, eran las conexiones que habían llevado la traición a su familia. Con un grito desesperado, intentó mover el relicario, a pesar de que su luz se atenuaba por momentos. No puedes atemorizarnos. No permitiré que tú decidas nuestro destino, lanzó Javier, intentando mantener la voz firme, aunque cada palabra parecía desgarrarse ante la fuerza del espectro que tenía ante él. La sombra dejó escapar una risa terrorífica que reverberó entre las paredes, una risa desgarradora que sonaba como ecos de todos los años de sufrimiento familiar. ¿Decidir? Oh, querido Javier, ya sabemos lo que has decidido. Has puesto en juego lo más valioso en tu vida, el amor de tu hermana. De repente, se sintió transportado a un oscuro rincón de su pasado, un lugar donde la luz apenas penetraba. Allí estaba su hermana, pequeña y vulnerable, sentada en un rincón oscuro. Sus ojos llorosos buscaban consuelo, mientras Javier, un niño lleno de miedos e inseguridades, se daba la vuelta para ocultar su propio terror. No puedo hacer nada, no sé cómo ayudarla, pensó, pero esta vez no podía permitir que el miedo lo dominara. La sombra se desvaneció y reapareció detrás de él, abrazándolo con una tranquilidad engañosa. Mira lo que han hecho tus secretos, Javier. Todo está conectado. Cada silencio, cada mentira, te han convertido en lo que eres. Un puñado de recuerdos que se retuercen y gritan por justicia. Cállate, gritó. Su voz tembló, resonando entre las paredes que volvían a cobrar forma. Su hermana ahora estaba en el centro de ese feroz mar de luz y oscuridad, atrapada entre un mundo de terror y una débil esperanza. Javier sabía que debía avanzar, era el único camino hacia su salvación, pero el espectro lo mantenía firme, reticente a dejarlo ir. Las sombras comenzaron a crujir a su alrededor, como si esperaran un desenlace. Un nuevo eco emergió de lo profundo de la oscura criatura: cada paso que des hacia la luz, te hará enfrentar una sombra más oscura. ¿Estás preparado para descubrir el costo de tu redención? Sintiendo que la presión lo aplastaba, Javier cerró los ojos y respiró hondo. Todo lo que amo se sacrifica en tus manos, pero no quiero seguir viviendo así. Incluso si eso significa perder. Decidido, dio un paso hacia la negrura que había temido tanto tiempo. La sombra lo miró, sorprendida, y él sintió que el relicario comenzaba a vibrar fuerte en su pecho. Ante él, la silueta de su hermana se difuminó. Javier. No te dejes engañar. Recuerda lo que somos. Pero su voz ahora era un eco lejano. Cada palabra la arrastraba más y más a la oscuridad, mientras Javier luchaba contra la tentación de sucumbir al pánico. El sacrificio se volvía real. La certeza de que algo debía perderse para alcanzar la libertad se asentó en su mente. ¿Sería su hermana? ¿Sería él mismo? La sombra comenzó a difuminarse, pero a medida que esto ocurría, Javier sintió la llegada de algo distinto, una energía que palpitaba a su alrededor, una forma de esperanza emergiendo de las cenizas de su pasado. Ten cuidado, Javier, tú eliges. Resonó una voz suave, un aviso ominoso que lo mantenía alerta.
Con la luz del relicario intensificándose en su mano, se dio cuenta de que no podía retroceder. Tenía que hacer su movimiento, el tiempo se le acababa. Pero en su corazón, la pregunta seguía martillando, ¿qué estaba dispuesto a perder para finalmente ser libre? La sombra volvió, más voraz que nunca, y el aire cargado de azufre le recordó que el verdadero sacrificio estaba por llegar. La confrontación estaba en su punto más álgido. Y mientras la oscuridad se abalanzaba sobre él una vez más, Javier entendió que el desenlace no sería solo una batalla contra el terror, sino una lucha por su propia esencia. Y el momento de la verdad llegó. ¿Podía soportar el peso de la historia que había estado intentando ocultar? La luz comenzó a parpadear. La pregunta resonaba en su mente mientras la sombra lo envolvía, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar? Javier sintió como el aire a su alrededor se tornaba denso, casi helado. La sombra, ahora más voraz y amenazante, se irguió ante él, como un monstruo emergiendo de las profundidades del horror. Su esencia parecía absorber la luz del relicario, pero él no podía permitirse desmoronarse. Con una determinación renovada, levantó el relicario frente a sí, sus dedos adheridos a la sensación de esperanza que aún emanaba. «No me controles», gritó Javier, mientras la luz brillaba con más fuerza, iluminando la penumbra que lo rodeaba. Pero en el instante en que la luz tocó la sombra, ésta se retorció como si de un fuego helado se tratara, gritando en un alarido ensordecedor, unos ecos desgarradores que parecían venir de lugares lejanos, donde el dolor nunca cesaba. «Crees que el relicario te protegerá, pero hay más para descubrir», susurró la sombra, acercando su aliento gélido al rostro de Javier. «Tus propios secretos son más profundos que el abismo que ahora enfrentas». Con esas palabras, Javier sintió que una fuerza externa comenzó a oprimirlo. Las visiones de su infancia se reflejaron ante él, imágenes aterradoras que lo empujaban hacia la desesperación. Recordó las noches perdidas, los susurros de su hermana llamándolo por ayuda, las sombras en las que había ocultado su propia culpa. Cada recuerdo se entrelazaba con sentimientos de traición y dolor, la realidad golpeando su pecho como un martillo. «Todo lo que has hecho te ha llevado hasta aquí». La sombra rió, una risa grotesca que resonaba en su mente y retumbaba en su corazón. Javier apretó los dientes, rechazando la idea de que era culpable. La lucha interna que experimentaba lo consumía, y la luz del relicario parecía temblar. «Cálmate, Javier», una voz familiar apenas se escuchó en medio de la tormenta de terror. Era la voz de su hermana, flotando en la neblina, pero distorsionada por el miedo. «No te dejes llevar por las sombras». «¿Cómo puedo luchar, si tú misma estás atrapada?», respondió Javier, sintiendo la tristeza atravesar su pecho. «Todo lo que he hecho, lo he hecho para protegerte». Pero sus palabras no parecían alcanzar la verdad que la sombra destilaba. «¿Protegerla, de qué?». «De tus propios fantasmas». La sombra se rió, provocando que el eco de su voz reverberara. «Tienes que enfrentarte a la realidad, Javier. Tu sacrificio no será en vano, pero será devastador. El relicario es solo un faro, tú tienes que encender la verdadera luz en tu interior». Con ese pensamiento hizo una pausa. Sintió una chispa de valor en lo más profundo de su ser. Javier dejó de lado el miedo y concentró su mente en la luz del relicario, intentando unirla con cada fragmento de memoria que había atesorado en el rincón oscuro de su mente. La imagen de su hermana sonriendo, riendo, incluso antes de que las sombras las dividieran, inundó su corazón. «Te necesito, hermana», pensó en voz alta, dejando que la luz del relicario la envolviera a ella también. Con cada palabra, la energía comenzó a aumentar. La sombra se mostró más inquieta, sus contornos se difuminaron, como si la esencia misma del espectro se estuviera desmoronando. Finalmente, a través del ruido ensordecedor y la confusión, Javier gritó con toda su fuerza: «Juntos podemos romper este ciclo de terror». En ese instante clave, estableció una conexión con su hermana, sintiendo su presencia más cercana que nunca. La sala tembló y la oscuridad se retorció, como si se despidiera de su dominio. Las sombras empezaron a fragmentarse, cada trozo visible se desvanecía al contacto de la luz del relicario. Sin embargo, en ese mismo momento, una oleada de tristeza y desesperanza lo abrumó. La sombra, aunque debilitada, aún se elevaba y se retorcía en desesperación. Javier sintió que el tiempo se acababa. «El sacrificio no es solo para vencerme. Es para comprender y liberar todo lo que llevas dentro», resonó la sombra con un último alarido, su risa entrecortada llenando los espacios vacíos. En ese instante de revelación, Javier comprendió que el verdadero
Desafío no solo era enfrentarse a la oscuridad externa, sino también a la que había cultivado dentro de sí mismo. Se preguntó qué implicaba realmente ese sacrificio. El relicario brilló intensamente, su luz alcanzando un punto culminante. ¿Significaba aceptar el dolor de perder a su hermana? ¿O encontrar un camino donde ambos pudieran ser libres de las cadenas que la sombra había tejido? La luz se expandía y el terror crecía, susurrando secretos que aún no había revelado. Javier tuvo que elegir. El eco del sacrificio resonaba por todo su ser. Y entonces, en un instante aterrador, la sombra se arrojó sobre él. ¿Logrará Javier desvanecer su oscuridad interior o sucumbirá a su propio terror? La batalla apenas comenzaba. La habitación pareció estallar en 1000 fragmentos, y Javier se sintió caer, perdido entre la negrura y la luz. La sombra rugía, sus lamentos retumbaban en su cabeza, pero en ese caos, un destello de claridad emergió. No eres lo que el miedo dice que eres, resonó la voz de su hermana, limpia y verdadera. Tienes el poder para cambiar esta historia. Con esas palabras flotando en su mente, Javier encontró una chispa de resistencia. Aceptar su pasado, su culpa y su amor por su hermana era la única forma de salir. Aferrándose a la luz del relicario con una determinación renovada, gritó hacia la nada, voy a aceptar mi verdad. No puedo seguir ocultándola. La sombra intentó cerrarse sobre él, pero esta vez, algo en la luz del relicario brilló intensamente. Era como si la esencia de sus recuerdos, de todo el amor que había acumulado, emergiera de su interior. Las memorias de su hermana, de su risa y sus abrazos, se entrelazaron con cada palabra de perdón que pronunciaba. Perdono a mis padres, perdono a mí mismo, perdono cada secreto que me ha mantenido prisionero. La oscuridad tembló, como si las sombras mismas estuvieran desgarrándose. Los gritos se transformaron en gemidos, y cada nota de luz parecía rechazar la opresión del espectro, cuyo rostro se distorsionaba en agonía. Javier, con cada declaración de amor y perdón, sentía que el peso de su historia se desvanecía. Javier. Estás haciéndolo, resonó la voz de su hermana, clara y esperanzadora. Los ecos se alejaron, y en la oscuridad, Javier sintió que un vórtice de luz lo rodeaba, alzándose y aplastando las sombras. Finalmente, un estallido de energía lo iluminó. La habitación resplandecía a su alrededor, y cada rincón sombrío era repulsado por el poder de su decisión. El sacrificio es reconocer quiénes somos y lo que hemos hecho. No temeré más. La sombra, debilitada, dio un último grito desesperado, pero la luz lo envolvía todo, consumiendo su forma en un torbellino de energía brillante. Javier sintió que una carga pesada lo abandonaba. ¿Hacia dónde me lleva esto?, se preguntó, mientras el relicario comenzaba a brillar con más intensidad. Y entonces, en un parpadeo, se encontró de pie en la tienda de don Luis, sintiendo el aire fresco y limpio. La luz del día se filtraba por la entrada, y detrás del mostrador, don Luis lo miraba con una expresión de asombro. Lo hiciste, murmuró, su voz cargada de gratitud. ¿Dónde está mi hermana? La urgencia en su voz era palpable. Miró alrededor, buscando respuestas en cada rincón. Y ahí, al fondo de la tienda, en la sombra del almacén, una figura conocida se fue aclarando con cada paso que daba. Era su hermana, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa radiante. Te encontré, Javier. Exclamó, corriendo hacia él. Se abrazaron con fuerza, las lágrimas fluyendo, repletas de alivio y amor. Lo hiciste, hermano, susurró entre lágrimas. Te enfrentaste a tus miedos y volviste por mí. Javier sintió como si un peso inmenso se levantara de su pecho. Había enfrentado la oscuridad, se había enfrentado a todo. Miró a don Luis, quien sonreía, consciente de que su papel había sido, quizás, aún más complejo de lo que había creído. Era tiempo de superar viejos secretos, dijo. Este barrio también tiene derecho a sanar. Juntos, Javier, su hermana y don Luis se dirigieron a la salida. El barrio, que antes había parecido tan amenazante, ahora se presentaba vibrante y lleno de vida. Las calles estaban iluminadas, y los rostros de sus vecinos reflejaban una esperanza renovada. No te olvides del sacrificio, Javier, dijo don Luis, mientras él miraba al cielo, donde el sol brillaba intensamente, un faro en medio de la tormenta. Cada dolor nos ha enseñado algo. Ahora, la historia está en tus manos. Con una oleada de nuevos propósitos, Javier sonrió. Había enfrentado las sombras de su pasado y, aunque el camino no lo había hecho fácil, había aprendido el verdadero valor del amor y del destino.
Prometo cuidar de mi hermana y de nuestra familia. El pasado no definirá nuestra historia, dijo con fuerza, sintiendo que ahora su vida se dibujaba en nuevos matices de color. Así, los tres caminaron hacia la luz, hacia un futuro donde, aunque enfrentaran retos, sabrían que en la unión, el amor y la verdad habitaban una fuerza imbatible. Y mientras la vida continuaba, Javier entendió que el verdadero sacrificio era vivir plenamente, abrazando cada día con gratitud. No habrían más secretos. Solo amor. Y así, la historia de Javier llegó a su fin, pero el eco de sus experiencias resonaría en cada rincón del barrio, recordando a todos que la oscuridad no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Enfrentar los propios demonios podría llevar a una liberación completa. Pero recuerda, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Haz que cada palabra cuente.